Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 3 de agosto, como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí, él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló, diciéndoles: ¡Calma! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¡Ven! Dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genezaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. La quinta sección del Evangelio según San Mateo. Seguimos con la primicia del reino de los cielos, la iglesia. La iglesia, primicias del reino de los cielos. Jesús sigue su travesía con sus discípulos. La multiplicación de los panes el día de ayer, y hoy Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Jesús no camina solo, Pedro también caminó sobre las aguas. Al iniciar el Evangelio de hoy, vemos que Jesús va a un lugar solitario a orar. Jesús inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca, dice el texto bíblico. Parece muy vehemente y muy exigente. Jesús obligó a sus discípulos. ¿Por qué Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca? Esa respuesta tal vez podemos encontrarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 15, cuando dice el evangelista Juan que ellos querían tomar a Jesús para proclamarlo. Ellos querían tomarle a la fuerza a Jesús. Entonces Jesús se les escabulló y obliga a sus discípulos a subir a la barca. Y él va a un lugar solitario. Jesús en oración. Un Jesús orante. Los evangelistas, sobre todo Lucas, señalan a menudo que Jesús ora en la soledad o en la noche o en el momento de las comidas y en acontecimientos importantes como en el bautismo, antes de la elección de los 12, en la enseñanza del Padre Nuestro y de la confesión de Cesarea de Pedro, en la transfiguración, en Getsemaní, también en la cruz. También Jesús ora por los verdugos, por sus discípulos
y por los que les seguirán. También ruega por sí mismo. Estas oraciones manifiestan una comunión permanente con el Padre que nunca abandona a Jesús. Hoy quisiera centrar esta reflexión del Evangelio, no solamente quisiera quitar enseñanzas. ¿Qué nos enseña Jesús? Ya hemos visto a un Jesús orante, a un Jesús que busca la comunión con su Padre en todo momento. En todo momento un Jesús orante. Pero aparte de aprender de Jesús, hoy aprendamos más de Pedro. Muchos al leer este pasaje bíblico leen el baño forzado que se dio Pedro, el chapuzón de Pedro, como dicen algunos, o la poca fe de Pedro. Más bien hoy quisiera hablarles de la fe de Pedro. ¿Por qué? Porque entre todos los que estaban en la barca, ¿quién fue el que se animó? ¿Quién fue el que se arrojó? ¿Quién fue el que primereó, como dice el Papa Francisco? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? ¿Quién fue el que se animó a salir? Fue Simón Pedro. Al ver a Jesús, muchos empezaron a dudar y a temer. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el mar. ¿Y qué simboliza el mar en la Biblia? Simboliza el caos y la rebeldía ante Dios. Eso simboliza el mar. Y ellos estaban ahí. Pero qué figura interesante nos muestra el Evangelio. Estaban en la barca. En la barca de Pedro, todos pasando en el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades. Todos iban a la barca de Pedro. Obligados por Jesús, suben a la barca. Al frente seguramente estaba Pedro. Pero todos asustados ven a Jesús caminando sobre las aguas. Pero para asegurarse, para tener la certeza de que era Jesús quien toma la iniciativa, Pedro: Señor, si eres tú, ordena que yo también camine. Jesús le dice: ven. Empezó a caminar Pedro. ¿Qué fue lo que ayudó? ¿Qué fue lo que motivó a Pedro para caminar sobre las aguas? Porque lo que era propio y único de Jesús, solamente Jesús podía caminar sobre las aguas. Pedro también quiso involucrarse en eso. Si tú, que eres mi maestro, lo haces, yo también lo puedo hacer. Pedro ya empezó a sentir y a experimentar las primicias del reino de los cielos, las primicias de la iglesia. Que si tú lo puedes hacer, Jesús, yo también lo puedo hacer. Entonces Pedro empieza a caminar y hace lo que dice el apóstol Pablo: los ojos fijos en Jesús. Mientras Pedro tenía los ojos fijos en Jesús, todo iba bien, todo marchaba bien. Pero en un momento, Pedro empezó a sentir el viento, la tempestad, y es ahí donde entra a dudar Pedro. Y quita la vista de Jesús. Al quitar la vista de Jesús, empieza a temblar, empieza a tambalear y se empieza a hundir. Luego viene una palabra clave, una palabra muy interesante. Pedro le dice a Jesús: sálvame, Señor. No le dice: yo me salvo, como muchos dicen: yo me salvo. No, Pedro no se salva. La clave es: sálvame, Jesús. ¿Quién es el que salva? Jesús. Sálvame, Jesús. Jesús lo tomó de la mano. Y cuando estuvieron en la barca, dice la palabra, amainó, se calmó el viento. Cuando estuvieron en la barca. Secreto para que el viento calme, para que las tempestades calmen: Jesús tiene que estar en la barca. Pedro tiene que estar en la barca para que las tempestades calmen. Interesante figura, la barca en medio del mar. El mar, la corriente,
del mundo siempre va a estar bravo donde estén los discípulos, donde esté la barca de Pedro, donde esté Jesús, siempre el mar va a estar embravecido. Pero ahí está Jesús. Secreto. Jesús nos muestra la oración, Jesús nos muestra una fe. Pedro nos demuestra que tenemos que tener los ojos fijos en Jesús. Pedro nos demuestra que sí o sí tenemos que salir a caminar por el mundo. Tenemos que salir a caminar por el mar, pero manteniendo los ojos fijos en Jesús. Al salir y caminar por el mundo, si despegamos los ojos de Jesús, nos vamos a hundir. Pedro nos enseña a mantener los ojos fijos en Jesús, y en el momento que sintamos que nos estamos huyendo, es Jesús quien nos rescata. Sálvame Jesús, sálvame Jesús. Nuestros obispos en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, en el documento de Aparecida, nos dicen en el numeral 179 y 180 algo muy interesante que me gustaría compartir contigo. Numeral 184, mejor dicho, 184 y 185. Discípulos misioneros con vocaciones específicas. En aquella ocasión estaban los discípulos en la barca, atravesando por el mar. Al igual que ellos, hoy los discípulos y misioneros también tenemos vocaciones específicas. Nos dice el documento de Aparecida: la condición del discípulo brota de Jesucristo como de su fuente, por la fe y el bautismo, y crece en la iglesia, comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas. De este modo, se realiza en la iglesia la forma propia y específica de vivir la santidad bautismal al servicio del reino de Dios. En el fiel cumplimiento de su vocación bautismal, el discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el mundo de hoy le presenta a la iglesia de Jesús, entre otros el éxodo de los fieles a las sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales contrarias a Cristo y a la iglesia, el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral, la escasez de sacerdotes en muchos lugares, el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus formas. Nuestros obispos nos dicen que en el mar de este mundo, la corriente de este mundo que trae, como decía al final en el documento de Aparecida, la cultura de la muerte, es un caos, es todo contra Dios. Jesús hoy nos enseña a caminar sobre el mundo, que es el mar embravecido, que está bravo, sobre la corriente del mundo, a caminar así como Jesús pudo. Pero el secreto para los discípulos y más para los Pedros, que son los líderes de las comunidades, de los grupos, de los grupos pastorales, los Pedros, a caminar sobre las aguas con los ojos fijos en Jesús. Este mensaje va para todos los Pedros, los líderes, los pastores, obispos, sacerdotes, coordinadores, presidentes, líderes de grupos de pastoral que trabajan en la barca que es la iglesia, a mantener los ojos fijos en Jesús. Y si en algún momento llegamos a temblar, la clave es: Jesús, sálvame, Jesús. Cuando Jesús y Pedro están en la barca, la tormenta pasa. Cuando los líderes están con Jesús en la barca, la tormenta pasa. Todo es paz. Jesús tiene la última palabra. Fuerza. Que Dios te bendice.